Buenos días, los integrantes de nuestro grupo son Diana Potate, Enrique Celi y Paula Martínez de la Vega. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre hormonas y personalidad, parte 2. Las hormonas tienen relación con la personalidad. Las hormonas sexuales son un grupo sumamente importante, pero para esto también hablaremos de la testosterona. Las hormonas en el cuerpo y el cerebro, desde edades tempranas de la vida, las hormonas son sumamente importantes y diversas. Los hombres normalmente tienen niveles más altos de testosterona que las mujeres. Desde los 8 a 24 de la gestación, desde cerca del primero hasta el quinto mes después del nacimiento, y una vez más, esto se vuelve a repetir desde la pubertad. Las diferencias de testosterona en la gestación son sumamente importantes y esenciales, ya que son el cambio del sistema nervioso que crea un desarrollo físico masculino y femenino de forma normal. Muchos investigadores creen que las hormonas también cambian el cerebro, lo que resulta en diferencias conductuales. El fenotipo, eso es base para el cuerpo humano, es femenino, a menos que las hormonas originen cambios específicos, en el cual pueden resultar en un cuerpo masculino. Es decir, si un hombre durante la gestación no se expone a los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas del fenotipo serán de mujer. Y de la misma forma, si una mujer durante la gestación se expone a la testosterona, el fenotipo de esta forma será masculino durante el desarrollo fetal. Solo los hombres se exponen a los andrógenos para ser masculinizados, y las hormonas que guían al cuerpo en su desarrollo sexual también afectan de cierta manera a las células nerviosas. Se ha dado una investigación en animales que sugiere que no existe solo dos patrones, sino que también hay un amplio rango de variación con los patrones masculinos y femeninos, con los extremos. Se dice por lo general que los géneros tienden a diferir vínculos entre la sinapsis y el tamaño de algunas estructuras cerebrales. Por ejemplo, ambos lados de la corteza están más interconectados en mujeres que en hombres. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo se relacionan esas diferencias en el sistema nervioso con la personalidad? Bueno, en la personalidad ya se dijo que están expuestos a los andrógenos masculinizados y esto a su vez al sistema nervioso. Y para esto hay que comprender que existen muchos aspectos que se siguen. Por ejemplo, un aspecto muy importante es la exposición hormonal temprana y comportamiento. La exposición temprana a las hormonas, incluso a la exposición prenatal, influye en el comportamiento posterior. En un estudio de Reines en el año de 1981, se observó a niños cuyas madres, al ser tratadas por complicaciones en sus embarazos, usaron hormonas sintéticas, que actúan como la testosterona. A cada niño se expuso hormonas prenatalmente durante esta fase crítica del desarrollo, y otro grupo lo formaron los hermanos del mismo sexo del niño, para que coincidan lo más cercanamente posible en variables genéticas y ambientales. 11 años después de la exposición, cada niño completó una medida de autorreporte en la que se describían 6 situaciones diferentes. Cada una involucraba un conflicto diferente. Los niños tenían que decidir lo que harían en cada situación. Lo que interesaba era, por ejemplo, la probabilidad de responder con agresión física frente a otras respuestas. Frente a la respuesta de elegir la agresión física ante el conflicto, el estudio produjo dos resultados. El primero mostraba una diferencia sexual, es decir, los niños elegían esta respuesta más que las niñas. También hubo un efecto en la exposición prenatal a la hormona. Los niños que habían sido expuestos eligieron más la agresión física que los niños que no habían sido expuestos. Esto fue verdad, tanto para niños como para niñas. Este estudio es sumamente interesante por un par de razones que
que claro que una variable biológica, es decir, la hormona en este caso, influyó en el comportamiento. También no queda tan claro cómo lo hace, pero la investigación en animales nos indica que la exposición a hormonas masculinas durante el desarrollo temprano incrementa las exhibiciones agresivas. Este estudio también midió qué tan las acciones de la no agresividad y solo se trató con autorreportes. Pero para eso también tuvo una gran influencia el hecho del ser masculino, ya que el sistema nervioso tiene que pasar por una serie de cogniciones para ser exhibida. Hubo también otro proyecto en el que se realizó de Berenbaum y Heinz en el año de 1992. Para esto estudiaron con niños con un trastorno genético que causa altos niveles de hormonas masculinizantes prenatalmente y poco después del nacimiento. Después de esto se observó a niños entre los 3 y 8 años de edad y a parientes del mismo sexo no afectados. Mientras jugaban en forma individual, tenían a su disposición juguetes para niños y niñas. Y esto fue sumamente interesante porque se hicieron la pregunta ¿quién jugaría con qué juguetes? Las niñas, que eran expuestas al andrógeno, pasaron más tiempo con los juguetes de niño y menos con los juguetes de niña que las niñas no expuestas. Dicho esto, se pudo notar que exhibieron un patrón de preferencia con el de niños y los andrógenos provienen de varias fuentes. La exposición a través del tratamiento médico de la madre durante el embarazo es una de otras glándulas suprarrenales, las que secretan andrógenos normalmente. Se han relacionado los altos niveles de andrógenos naturales en niñas con un mayor involucramiento en deportes que implican contacto físico rudo, actividades que son más típicas en niños. Otro estudio también encontró que niveles más altos de testosterona de forma natural fetal provocarían menos niveles de empatía a los 4 años de edad. Si bien los hallazgos sugieren los dos tipos de comportamiento, apoyan a la idea de que la exposición temprana a las hormonas masculinizantes influyen en el comportamiento e incrementa el potencial para la agresión, la preferencia por juguetes masculinos y el aumento de la astucia. Otro aspecto sumamente importante son las esteroides. ¿Cómo actúan los esteroides durante una vía desconocida hacia la agresión? Bueno, pues al hablar de los efectos de la testosterona, se relaciona con el asunto del físico-culturismo y sus excesivos atractivos de este como tal, ya que se proviene parte del resultado, es decir, por las expectativas que éste crea culturalmente, ya que en ese físico-culturismo se ve el tipo de expectativa de como las de las fotografías que representan en revistas. Estas expectativas como tal han cambiado a lo largo de las décadas, ya que cada vez son más densos, musculosos, y esas expectativas también crean presiones en los hombres para verse de esa manera. Y el deseo de tener un cuerpo bien formado ha llevado a muchas personas a utilizar esteroides anabólicos. La palabra anabólico tenemos que entender qué significa construcción. Bien, los esteroides anabólicos son químicos que imitan a la tendencia del cuerpo a reconstruir tejidos musculares ejercitados. Nuestro cuerpo como tal produce pequeñas dosis de esos químicos, pero al incrementar la dosis usando esteroides, hay un crecimiento mayor del músculo. Tanto los esteroides, que aceleran de manera desmedida, como la construcción de músculos de forma que el ejercicio por sí solo no podría. Esto hizo que la gente usara esteroides. En una encuesta también se realizó con hombres que asisten a gimnasios, eso fue nada más del 18%. Afirmó haber usado hormonas adrenales. El 25% usó efedrina y 5% usó esteroides anabólicos. De hecho, algunas personas que utilizan esteroides y sustancias parecidas son llamadas complementos dietéticos también, que a menudo son drogas potentes. Muchos usuarios no se dan cuenta que los esteroides con esas hormonas sintéticas nada más se relacionan con la testosterona. Es por eso que los músculos de los hombres tienden a ser un poco más grandes que los de las mujeres.
También ese tema de la testosterona se involucra mucho con la construcción del tejido muscular y en consecuencia usarlo, las personas que usan pueden producir músculos más grandes, se puede llevar una sorpresa, ya que uno de los efectos secundarios de manera intencionada y desagradable son los efectos físicos. Por ejemplo, en los hombres hay una retroalimentación negativa en la producción de testosterona. En ocasiones también hay una baja en el conteo de espermatozoides y disminución del impulso sexual. Eso también confirma que los esteroides no actúan como la testosterona como tal. En las mujeres, en cambio, el efecto que produce son masculinizantes, es decir, los senos comienzan a disminuirse, hay un engrosamiento de la voz y un incremento en el vello facial y corporal. Los esteroides tienen efectos conductuales, ya que según estudios han relacionado la testosterona con la dominancia y la agresividad. Esto hace básicamente lo mismo, debido a que las dosis que son más grandes, eso mismo sucede con los efectos. Las dosis altas causan explosiones irracionales de ira, llamada popularmente como episodios de rabia, y sus respuestas son conductuales y psicológicas adversas. No se limitan a los hombres, porque entre las mujeres el 56% reportó síntomas maníacos al usar esteroides y 40% indicó síntomas depresivos durante la abstinencia de los esteroides. Estas evidencias como tal permiten que se realizó un estudio de investigación animal. Estos sugieren que el uso de esteroides durante la adolescencia favorecen a ciertas tendencias agresivas. Bien, otro tema sumamente importante es la testosterona y la personalidad adulta. En la investigación sobre el papel que juega la testosterona para regular cualidades importantes del comportamiento. La mayoría de la investigación en esta área la realizó James Dobbs y sus colegas en el año 2000. La testosterona se habló, es una hormona sexual, pero la investigación acerca de sus efectos conductuales se ha enfocado mucho más en la dominancia y conducta antisocial que en el comportamiento sexual. Un estudio de hombres en prisión encontró que los reclusos altos en testosterona habían violado más a menudo las reglas de prisión y eran más dominantes que aquellos bajos en testosterona. También existen más posibilidades de haber cometido crímenes violentos o resultados parecidos. Eso también proviene a las mujeres, ¿no? En una muestra de hombres se había cometido un asesinato, que aquellos que tenían altos en testosterona y de haber planeado con antelación el crimen y de haber asesinado a gente que conocían. Otro estudio examinó que la testosterona y las conductas antisociales en una población no criminal eran veteranos militares cuyos hombres con niveles de alta testosterona tenían un mayor número de parejas sexuales, así como las posibilidades de abusar del alcohol y de otras drogas. Además, también tienen probabilidad de ausentarse sin permiso del ejército y de haber atacado a otros. Estos efectos también tienen que ver con el nivel socioeconómico, porque cabe destacar que esta tendencia de estos hombres tienen unos estratos económicos bajos. Y bueno, vamos a hablarles también acerca de lo que es bien. Yo les voy a hablar también acerca del ciclo de la testosterona en acción. Esto, pues bien, la testosterona es parte de un sistema dinámico que cambia a lo largo del tiempo y de eventos. Los niveles de testosterona también cambian. Estos cambios pueden influir en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, después de experiencias positivas, este nivel se eleva. Después de alcanzar un éxito, un evento competitivo, y baja después de un fracaso de una humillación. Se eleva usando, por ejemplo, cuando un equipo es ganador y baja cuando pierde. Sin embargo, también tenemos que ver que esto también se eleva entre hombres que esquían frente a una mujer.
Estos cambios tienen implicaciones en comportamientos, incrementos en la testosterona, hacen que las personas sean más activas sexualmente, que busquen nuevas competencias, oportunidades, que sean más responsivas a recompensas posibles y menos posibles. También las hace menos empática y menos capaces de detectar el enojo en la cara de otra persona. Dentro de la testosterona, dominancia y psicología evolutiva, tenemos que recordar que el pensamiento evolutivo incluye la idea de que las presiones tienen una selección, llevan a ciertas diferencias de género. Estas diferencias surgen en el hecho de que las hembras invierten más que los machos en sus descendientes, a través del largo del tiempo, del embarazo y la crianza. Se cree que las hembras son selectivas respecto de sus parejas. Es por esto que trata de encontrar a aquel que provea recursos para sus hijos. También se asume que la diferencia de género en dominancia y agresión es consecuencia de diferentes presiones del proceso de selección. Bien, desde ese punto, la agresión incrementa las oportunidades del apareamiento del macho. La agresividad ayuda a machos a establecer dominancia y estatus. La agresividad abierta en mujeres no confiere en la misma ventaja como lo hacen los hombres. Suele ser una desventaja más bien porque puede crear un potencial de daño para un niño no nacido. También puede interferir con las actividades más importantes de las mujeres, como el tener hijos y criar hijos. No obstante, por esto la testosterona tiene una agresión entre mujeres igual que en los hombres. Pero esto no es un problema, ya que ha surgido bastantes hallazgos acerca de esto, de las alianzas de grupos femeninos y demás. Bien, las respuestas al estrés, hombres, mujeres y oxitocina. En años muy recientes se ha prestado atención a la influencia hormonal, que se refiere a la respuesta al estrés, pero esto va mucho más allá. Cannon lo ve así en el año del 1932, ya que él dice una frase sumamente importante: la respuesta de lucha o huida. Esto se refiere más, yo lo veo al hecho de cuando un animal enfrenta a un predador o un competidor y tiene dos elecciones: atacar, esperando que el otro lo supere, o huir, esperando escapar. Pues bien, la respuesta huida conecta de manera con la evitación. Aparentemente existe un vínculo entre respuesta de lucha y el sistema de impulsividad. Con frecuencia esto considera que esas respuestas son únicas importantes frente a una amenaza. Eso es lo que argumenta Taylor en el año 2000, ya que al enfocarse al comportamiento masculino, esto provocó un importante conjunto de respuestas, fuera de lo ignorado. Se refiere a respuestas que son más fuertes en las mujeres que en los hombres. Taylor considera que muchas de estas personas tienen un nivel más elevado como tal. Otra cosa sumamente importante dentro de esta respuesta como tal es cómo la conducta se refiere más a la afiliación que otras mujeres. Cuando cuidas, atiendes, esto se refiere más a la calma, a los descendientes que protegen del daño, es decir, no lloran y se desvanecen en el fondo. Donde la amenaza es menor, hace lo mismo exactamente con los adultos cercanos que están en estrés. Al tranquilizarnos, uno se coloca en una situación de amenaza. Hacer amistad significa afiliarse y vincularse con otros. Eso reduce ciertos tipos de oportunidades y crea un patrón de respuesta que deriva de un sistema que produce apego entre un infante y el cuidador. Eso es lo que se creía según Taylor. La evaluación. En esta perspectiva biológica de personalidad, deriva más de eventos que suceden en el sistema nervioso y en el sistema hormonal. La personalidad es biológica, sí. Entonces, ¿por qué no evaluar solamente las características biológicas? Existe un par de problemas con esto,
ya que en muchos casos nadie está completamente seguro de cuál es el mecanismo biológico, por lo que es difícil saber qué medir. También es difícil evaluar funciones biológicas de forma en la que no se requiera un sensor. Ya. Bueno, para esta evaluación también les decía que pueden existir varios tipos. El electroencefalograma. Esta es una indicación indirecta, ya que la actividad cerebral se obtiene al registrar la actividad eléctrica del cuerpo cabelludo. Se le conoce a este registro como el de electroencefalograma al razonamiento que produce. El razonamiento tras el encefalograma es que las neuronas en el cerebro disparan a diferentes intervalos creando fluctuaciones en el voltaje. Los electrodos en el cuero cabelludo captan estos cambios, ofrecen una visión de aspecto de actividad en la corteza cerebral y la actividad cortical es sumamente compleja. Pero para esto forma patrones que se relacionan con diferentes estados subjetivos. Hace tiempo que usan estos de electro como una forma de investigar la personalidad normal. Mientras la gente se encuentra en diferentes estados psicológicos, estos se activan en distintos grados diferentes de regiones del córtex. Hay otro que también existe, el mapeo de las actividades. Estos se dan en diferentes ubicaciones. Muestra el área del cerebro, involucran los tipos de actividad mental. Por ejemplo, al observar los niveles de activación en reposo del hemisferio prefrontal izquierdo frente a la derecha, es posible identificar a una persona que es dominada por la motivación hacia el incentivo o por motivación hacia la evitación. Otra forma de evaluar son las neuroimágenes, ya que el mapeo de estas actividades ha llegado al interior del cerebro. Otra técnica llamada tomografía por emisión de positrones deriva una fotografía del funcionamiento del cerebro a partir de la actividad metabólica. Se registra la radioactividad en diferentes áreas del cerebro, se presume que las áreas más activas emplean más glucosa, resultando en una mayor reactividad en ese lugar. Este como tal crea códigos de intensidades creando un mapa cerebral en que los colores representan el nivel de actividad cerebral. Otra técnica llamada de imagen de resonancia es el IRM, por sus siglas en inglés. Esta como tal se refiere a que las células nerviosas crean campos magnéticos con ayuda de la computadora y las resonancias magnéticas del cerebro de una persona pueden trasladarse a imágenes visuales y la imagen a su vez del tipo córtex desde arriba, viendo los diferentes tipos. Muestran distintas partes del cerebro y al inicio, básicamente, estas imágenes se usaban para observar problemas en el cerebro. Por ejemplo, si uno tenía desmayos después de un accidente, se le pedía realizar la resonancia para buscar posibles daños. Ahora, esto también se busca para saber la personalidad y cómo es en sí. Los problemas en el comportamiento y cambio conductual. Dediquémonos ahora a los problemas del comportamiento frente a los procesos biológicos. Las bases fisiológicas de la ansiedad y la depresión. En el cerebro se manejan acercamientos a los incentivos y la evitación de amenazas. Se presume que las personas varían en fuerza, sensibilidad, y estos esquemas se ven vistos por extremos. Esos extremos podrían tener a una persona problemas. Quizás el problema más fácil sea relacionar con perspectiva, con este trastorno de ansiedad. El sistema de evitación crea ansiedad ante la presencia de señales de castigo inminente. Una persona con sistema de amenaza muy sensible experimenta con frecuencias de suma facilidad la ansiedad. La depresión en sí también se da por la misma manera. Algunos investigadores creen que estas emociones tienen una variedad en ciertos trastornos. Las bases fisiológicas de la personalidad antisocial. Otro problema con frecuencia se discute en términos del sistema biológico, que es la personalidad de antisocial, en la cual involucra impulsividad y una incapacidad de restringir las urgencias antisociales. El BAS se ve reactivo, perciben el tipo de incentivo, el déficit de sistema de amenaza, de falla, de aprendizaje. Frente al castigo,
que estos no están motivados para evitarla, y también la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. Gracias.